Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir. Mi nombre es María José Arancibia, soy profesora de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Le agradezco mucho de estar acá el día de hoy y voy a tratar un tema que quizás les puede llamar un poco la atención por lo específico y lo acotado que, como dice la lámina, son los criterios aplicables en relación a las tarjetas de crédito. Como ustedes saben, hace muy poco tiempo, diversos bancos se vieron afectados por un hackeo en relación a las tarjetas de crédito y los datos personales se vieron vulnerados y nuestros datos se vieron afectados porque se conocieron, ya sea los números de la cuenta, los números de las tarjetas de crédito, como las claves, el nombre de las personas, etc. Alrededor de 14.000 tarjetas de crédito fueron afectadas y los bancos tuvieron que bloquear dichas tarjetas. Esto uno podría decir, bueno, es algo quizás un tanto habitual que ocurra, pero no es así y podemos ver que fue una noticia que no solamente ocurrió el 25 de julio, sino que fue todo el mes de julio, a finales de julio se repitió y fue bastante divulgada por distintos medios. De hecho, la Asociación de Bancos presentó una denuncia al respecto y si ustedes pueden ver la frase que sigue a la noticia, señalan que, comillas, hemos sufrido un daño reputacional que no merecemos. Sobre eso me voy a referir un poco más adelante. Esto, si uno lo analiza, el tema del hackeo, uno podría comentarlo desde dos puntos de vista. Uno, el tema de la protección de datos personales y en segundo lugar, qué pueden hacer los terceros con la información que ellos obtienen y que anda circulando en la red, que es el tema de la denominada clonación de tarjetas de crédito. Pero yo no me voy a referir al tema de los datos personales porque eso da para otra exposición. Un poco de contexto. Ya sabemos que nos hackearon las tarjetas, se bloquearon, pero ¿cuánto es el total de las tarjetas de crédito vigentes? Yo creo que todos nosotros, si abrimos la billetera, tenemos más de una tarjeta de crédito. Unas que usamos y otras que simplemente el banco otorga porque está la Platinum, la Black, la no sé cuánto, la dorada y ya aparece arcoíris la cantidad de colores que nos entrega el banco. Fíjense ustedes el número de total de tarjetas de crédito vigentes, más de 13 millones. Pero de esas 13 millones, ¿cuántas usamos? 4 millones. Es decir, hay una diferencia bastante importante entre las tarjetas de crédito que nos entregan versus las que usamos en realidad. Y ahí se da un tema que en algunos fallos puede revisar en que algunas situaciones se dan precisamente en aquellas tarjetas que nosotros no utilizamos, que son precisamente esas son las que se van a clonar o son mal utilizadas porque de alguna manera se obtiene la clave que nosotros utilizamos solamente una vez y luego nos olvidamos de la tarjeta y la tenemos guardada en un cajón. Otro dato, ¿cuánto han crecido las ventas online en relación con el pago de las tarjetas de crédito? Este dato no es menor porque representa un alza, como señala el dato, de un 36,8%. Y eso es ventas online. Yo hago siempre el distingo entre tiendas reales, uno va acá a Falabella y compra directo, o ingresa a falabella.cl y compra un producto determinado. Es mucho más compleja la confianza que existe en el medio online que en la tienda, porque yo veo a la dependiente que pasa la tarjeta o la acerco al POD, que es la máquina que ustedes ven y colocan la clave y pueden ver el monto que ustedes van a pagar. Pero en el sistema online uno entra al computador, ingresa a WebPay y es todo virtual, y entonces uno no sabe si hay algún rastro que pueda quedar. Por eso es que
el hecho que haya aumentado y haya crecido las ventas online es muy relevante. Es muy relevante porque representa confianza en el mercado. Y además que las tarjetas, tanto de crédito y de débito, ya se están consolidando como un medio de pago. La tarjeta de crédito, propiamente tal, ustedes pueden ver el concepto de la tarjeta de crédito, tiene una particularidad bien importante en cuanto a que al inicio del concepto se habla de que es cualquier instrumento. Uno está acostumbrado al plástico, ¿cierto? Todos tenemos un plástico que dice Visa, Mastercard, que son las marcas que operan estas tarjetas, más la marca del banco, un chip, su nombre, la fecha de vencimiento, atrás está un código, una barra, una banda magnética. Pero como está detallado en el concepto, puede ser cualquier instrumento, es decir, no solamente este plástico, sino que más adelante podría ser un plástico mucho más pequeño o algo solamente como lo hace el BBVA con un código acá en el celular y ¡pup! Uno paga, es decir, se va flexibilizando el instrumento por medio del cual se representa la tarjeta de crédito. Lo importante es que la tarjeta contiene, aunque suene obvio y redundante, un crédito. Contiene un cupo mediante el cual yo puedo disponer de él. Dentro del marco normativo que nosotros encontramos de las tarjetas de crédito, lógicamente tenemos la Ley General de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, y lo más importante, las normas sobre protección a los consumidores y la Ley 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. Esta ley, que la vamos a comentar más hacia el final, produjo un cambio bastante importante en cuanto a los contratos que se firmaban con las tarjetas en la entidad bancaria y el usuario, o llamado también tarjetaviente. Nosotros. Porque antiguamente en el contrato, ¿qué es lo que se estipulaba? La entidad bancaria señalaba, mire, si usted es objeto de un asalto, ¿cierto? Le robaron la tarjeta, usted la perdió, señalaba un teléfono, una cantidad de horas respecto a la cual usted debía dar el aviso, y si usted no daba el aviso, las penas del infierno. Todo era culpa suya, todo era aquí, todo era allá. Y a veces habían situaciones, ocurría que el teléfono del banco no funcionaba, usted no podían dejar constancia de este extravío, no se bloqueaba la tarjeta y por lo tanto empezaba a haber una bola de nieve al respecto de que, bueno, de quién es la negligencia, quién tiene la culpa, pruébelo, usted pagó, no pagó, quién compró esto, y al final era un problema. Por eso es que surge y se dicta la Ley 20.009 con esa finalidad para proteger al consumidor y al tarjetaviente. De esa manera, como vamos a ver, existe una presunción a favor de nosotros, del consumidor. Y ahí surge algo bien curioso que está en la historia de la ley, donde se habla por parte de Transbank y de Nexus, que ellos tenían la idea, que los seguros que uno contrata, de los seguros para evitar fraudes en las tarjetas o en las cuentas corrientes, fuesen obligatorios. Casi como el seguro obligatorio del automóvil, también fuese seguro obligatorio este tipo de seguros contra fraude. Ahí, en ese aspecto, yo en lo personal discrepo completamente, porque de acuerdo a lo que vamos a ver, a los ejemplos que traje, uno puede apreciar que
no es obligación contratar este tipo de seguro y el banco, de alguna manera, en su calidad de experto, en su calidad y por el giro que él tiene, debe responder de estas obligaciones que se ve envuelto el tarjetaviente en cuanto a que, por ejemplo, se utilizó la tarjeta sin su autorización, la utilizó un tercero, porque se la clonaron o porque la tarjeta fue hurtada y se la utilizaron en otra parte. De hecho, hay casos en que había una señora que estaba hospitalizada, le robaron su cartera y apareció comprando en el home center. Obviamente, si estaba hospitalizada, no podía dar el aviso, el bloqueo y todo eso. Bueno, de ahí vamos a ver cómo se resolvió el tema, pero quedaba acreditado que ella, estando hospitalizada, no podía ir a hacer una compra al home center, no podía ir a Home y decir, sí, voy a llevar la repisa para la casa y me la llevo, o voy a llevar la cocina. No podía hacer eso. Salvo que tuviese un superpoder, pero no era el caso. Este cuadro, que sí, se alcanza a ver, demuestra lo complejo que es, se ve más o menos nomás, pero lo complejo que es el vínculo y las relaciones que se dan entre las partes. Permiso. Que se dan entre las partes. Acá tenemos cualquier relación comercial, un comprador y un vendedor, ¿cierto? Aquí tenemos al comprador, que es el cliente bancario, y el banco emisor, Banco de Chile, Scotiabank, BCI, Itaú, cualquiera. Luego tenemos el banco emisor y el operador de la tarjeta. ¿Quién es el operador de la tarjeta? Transbank, Nexus, por ejemplo. Y luego, otra relación, que es el vendedor con el operador de la tarjeta de crédito. Es decir, el vendedor local con Nexus o Transbank. Este contrato es bien curioso porque contempla una serie de requisitos y de exigencias por parte del operador de la tarjeta de crédito para con el vendedor en cuanto a la cantidad vendida. Es decir, oiga, usted sobre esto, usted va a pagar X comisión. Si usted es un vendedor muy de bajo rango, usted va a pagar más comisión. Al pobre vendedor le cobran arriendo por la utilización de la maquinita, del POD. Por eso en algunos lugares, cuando uno va a comprar, le dicen, no, sobre X cantidad, usted paga con tarjeta de débito o de crédito, porque si no, me está mermando el negocio. O en otros lugares, derechamente le dicen, no, acá solo efectivo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sale muy caro tener la máquina y al final las comisiones que cobran las empresas, los operadores de la tarjeta de crédito, para ellos que son más pequeños, les merma mucho el negocio. Entonces, como pueden ver, acá, y por eso existen estos círculos, porque son los vínculos contractuales que tienen cada una de las partes, pero se van uniendo con este lazo, por decirlo de alguna manera, se van uniendo debido a que se van uniendo porque el pago que se realiza con la tarjeta de crédito los va uniendo indirectamente. Pero cada una de las relaciones contractuales se mantienen individuales. Y eso es lo interesante porque al momento de existir
que ustedes revisan su cartola y ven un cobro que es indebido, que ustedes nunca han estado ahí, o fueron y en vez de ser 100.000 pesos son 300, o hay retiro de dinero y ustedes nunca estuvieron en ese lugar, bueno, hay que analizar precisamente este sistema. ¿Cuáles son los contratos que van ligando a las partes? El denominado, porque esto es la práctica cómo opera, cuando uno saca o uno tiene una cuenta corriente, uno firma lo que le coloquen por delante, firma, huella, regalitos del banco, firma, y no lee nada. Y algunos dan regalo, otros no dan nada, no dan ni la gracia. Pero uno no se detiene mucho a leer el contrato en sí mismo, salvo un resumen, como un punteo de resumen que entregan. Tenemos el contrato de afiliación al sistema. Luego el contrato de uso de la tarjeta de crédito, el contrato de crédito y el contrato que debe firmar con el establecimiento afiliado. El consumidor va a firmar el contrato de afiliación al sistema, el contrato de crédito y el contrato de uso de la tarjeta de crédito con el banco. Existe una relación interna, por decirlo de alguna manera, entre el banco, Visa, banco, Mastercard, pero esos son otros tipos de contratos que se regulan de otra manera porque regulan incluso hasta el uso de la marca comercial, la forma en que lo van a utilizar, si pueden o no usarlo, la manera en que lo van a usar, etc. Pero cada uno de estos contratos que ustedes están viendo acá es lo que uno firma al momento de obtener la tarjeta. Y ahí se detalla, por ejemplo, el tema de los intereses, el tema de qué ocurre si usted cae en un evento en que extravía, roba, se le pierde la tarjeta o se la roban o es hurtada. Aparece todo eso detallado. Ahora, de los criterios que uno obtiene, ¿cierto?, de las tarjetas de crédito, de las sentencias de las tarjetas de crédito, uno se hace ciertas preguntas. ¿Quién es el legitimado activo y pasivo en este caso? ¿Por qué se demanda en juzgado de policía local? ¿Cuál es el estándar de responsabilidad aplicable al banco? ¿Cómo analizo yo los daños? Y si hay algún criterio que sirva para medir el valor del daño. ¿Cuál es el rol de la sana crítica? ¿Y cuál es el régimen de responsabilidad que se demanda? Es decir, civil, infraccional, penal. ¿Y cuál es el efecto de la ley 20.009? Es decir, encontramos de los fallos que me ha tocado revisar del juzgado de policía local de todo Chile, todas estas preguntas. Y no son menores porque uno al momento de... La primera es ¿a quién demando? ¿Cierto? En relación a la legitimación activa, pasiva. ¿Quién es el afectado? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la tarjeta adicional? Yo creo que más de alguno de ustedes tiene una adicional, ¿cierto? ¿O no? ¿No? ¿No tienen adicional? Usted tiene una adicional, ya. Yo tengo una de mi mamá, pero no la usa ni por si acaso. Bueno, si el adicional se ve afectado, ¿quién demanda? ¿El adicional o el titular? Los dos, dice usted. Para asegurar ahí ya. Bueno, hay un caso de una sentencia, o sea, que demandó el titular solamente, se vio afectado el que tenía la tarjeta adicional, pero el titular demandó. En cuanto al legitimado pasivo, este es el caso típico, es decir,
Yo tengo la CMR Falabella, del Banco Falabella, pero voy a París. Se me cruzaron ahí dos cosas. Voy a París, ¡pum! Me clonaron ahí la tarjeta. Y en vez de comprar, no sé, una blusa, salí una blusa, un Nintendo y otras cosas más, y todos muy felices, pero yo iba por algo específico y salí trasquilada por mucha plata. ¿A quién demando? Al banco. Bien. Hay un fallo que ahí demandaron a los dos, pero precisamente el tribunal dijo no. Acá la tienda no es el legitimado pasivo, sino que es la entidad bancaria. ¿Por qué se demanda en sede de juzgado de policía local? Ley del consumidor. Directamente se ve afectado al consumidor y vamos a ver que está el artículo 12 por medio, el 23 de la ley del consumidor, y ahí se radica el tema. Ahora, la gran pregunta es, bueno, pero ahí yo puedo demandar tanto la responsabilidad infraccional y la civil. ¿Podría demandar directamente la civil en tribunales sin haber acreditado la infraccional? Sí, se puede. En policía local mucho tiempo se decía que no se puede, no, fuera, y en civiles también. Se empezó a rechazar. Pero la doctrina ayudó a cambiar eso y ya se acepta que no es necesario demandar en sede de juzgado de policía local para demandar civilmente, porque antes se requería haber acreditado la responsabilidad infraccional para demandar civilmente. Otra, como se ve ahí, ¿cuál es el estándar de responsabilidad aplicable al banco? Y aquí vuelvo a la frase de la superintendencia, no la superintendencia, sino que de la asociación de bancos, que se han visto muy menoscabados en su imagen. Yo acá soy bien dura en este sentido porque, claro, estamos hablando de un contrato en que ambas partes tienen derechos y obligaciones entre sí. Por lo tanto, se aplica la regla general que sería culpa leve, ¿cierto? Al haber ambas partes obligadas. Pero acá el banco tiene una característica particular. No es un contratante cualquiera, no es una persona como nosotros que celebra un contrato, sino que tiene ciertas características y lo que se ha denominado como cierta expertise respecto a su giro. Es decir, yo para ser banco, a mí me exigen giro único, capital, una serie de elementos que no se lo exigen al consumidor, que no se lo exigen a cualquiera de ustedes que está acá, sino que se lo pide elementos mucho más elevados. Por lo tanto, si bien es cierto, no es menos cierto, si bien es cierto, la responsabilidad que tiene el banco es leve, es decir, ¿cierto?, el buen padre de familia, pero yo le puedo exigir más, manteniéndome dentro de esa misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque él es experto. Él no puede excusarse y decir, pero es que el cibercrimen, es que el hacker es muy elevado para nuestros estándares. No, o sea, el banco debe tener una serie de medidas mucho más altas y mucho más de seguridad, el estándar de seguridad más alto que puede existir. Él no se puede conformar con el tema de, que, no sé, McAfee no me avisó que había un virus. No puede quedarse con eso. O el Avast no me avisó que no había un virus. Porque además, basarse en eso sería como dejar la puerta abierta que cualquiera pudiese hackear y clonar las tarjetas. Entonces, yo le puedo exigir al banco en ese aspecto más. Y así lo han dicho expresamente
juzgado de policía local, corte de apelaciones, o sea, en cuanto a la responsabilidad. Incluso se le exige responsabilidad o el grado de responsabilidad a los dependientes de las tiendas. En aquella época en que uno debía firmar el voucher para comprar, no sé si recuerdan eso, salía el papelito y firme aquí, y uno firmaba nomás y hacía un grumo de firma que ni se parecía a la del carnet. Bueno, en algunos fallos antiguos donde se exigía eso, dice, oiga, pero usted, el dependiente, ni siquiera fue capaz de cotejar la firma de la cédula de identidad, ni siquiera fue capaz de mirar al personaje que estaba firmando. Y se acreditó muchas veces que la firma era falsa. Entonces, ahí incluso la responsabilidad se hace extensiva hasta la persona que lo atiende. Bastante duro el tema de la responsabilidad. En cuanto a los daños, a indemnizar, se toma en consideración, y en cuanto a la demanda infraccional, bueno, un tema en relación a si hay reiteración y recorre la multa, pero en el tema civil se demanda el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Y en materia de consumidor es mucho más utilizado, o podríamos decir es mucho más ya aceptado, que abarque el daño moral por el principio de la reparación integral del daño. Entonces hay fallos en que derechamente, como no se logra acreditar el daño emergente y el lucro cesante, solo se abocan al daño moral, que por ejemplo puede ir desde los viajes que ha tenido que hacer una persona a revisar el problema que tenía con una entidad X y se lo logra probar. Bueno, ahí está el perjuicio, el tiempo, el tema de la salud, porque en algunos fallos se vio casos en que la mala utilización de la tarjeta iba dirigido a personas, era como bien especial, era una casa en particular, creo que era Ripley, y se abocó solo a personas mayores, tercera edad. Entonces, ahí esas personas obviamente tienen una condición especial en cuanto a salud, porque imagínense ustedes el estrés que les provoca verse en DICOM, ver que le están llegando notificaciones, llamados por cobranza, es decir, hay una situación de estrés no menor. Y si bien el daño emergente o el lucro cesante no fue probado en la mayoría de los casos, sí el daño moral lo fue. Entonces, ahí está una clave. Ahora, el daño moral y en general el daño en juzgado de policía local el estándar no es muy alto, y sobre todo el daño moral donde uno podría estimar un poco más alto, que he visto en algunos casos 1.000.000 y algo, pero en otros han sido básicamente ni siquiera dinero, sino que anule o reverse la compra o reverse el gasto y bueno, y vuelva el dinero que fue sacado de la cuenta corriente o el pago que se hizo, tiene que reversarlo. En cuanto a la sana crítica, que es un estándar de apreciación de la prueba que no es ya tan lejano, sino que hay varias sedes en que uno aprecia la prueba en sana crítica. Acá hay bastante laxitud en policía local, el tema de los documentos que se presentan,
Y aquí resulta bastante relevante el contrato de tarjeta de crédito. Es decir, el contrato que uno suscribe con la entidad bancaria, siempre que hay que presentarlo. Porque se han rechazado demandas porque no se ha presentado, no se ha adjuntado el contrato. Es decir, bueno, pero aquí usted no me está acreditando el vínculo, no hay nada, así que para afuera. Y en más de un fallo me tocó ver eso, pero en general la prueba documental se aprecia con bastante laxitud. Uh-huh. Mira, en los dos fallos que obtuve de policía local, solamente se dijeron un considerando no se logró acreditar el vínculo contractual, no se presentó este contrato, por lo tanto, adiós. No hay mucha fundamentación y algunos fallos son bien acotaditos. Si quieres, después me das el correo y te lo mando. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad que se demanda? Bueno, tenemos civil, penal, infraccional. Penal, si es tema de clonación de la tarjeta de crédito, ya ahí se va a otra sede, pero infraccional, si yo invoco la ley del consumidor y en conjunto puedo hacerlo en el mismo juzgado de policía local, infraccional y civil, o civil directamente. Que un poco lo que ya conversábamos antes, que antiguamente los juzgados de policía local, o mejor dicho, los tribunales civiles decían, oiga, primero acredíteme en sede de juzgado de policía local la infracción y ahí pelea el tema civil, pero si no me acredita ante la infracción, no. Pero hoy ese criterio ha ido cambiando y se puede interponer. Y además tiene un tema práctico, porque la prescripción es distinta. Entonces yo, claro, tengo 6 meses en consumidor versus una acción ordinaria que tengo más tiempo. ¿Sí? Que en los juzgados de policía local en general, o sea, igual está supeditada la acreditación de la responsabilidad fraccional a si se concede o no la indemnización. Uh-huh. O sea, efectivamente tienen prescripciones distintas y se podría ver eventualmente después en sede civil indemnizatorio, pero es un requisito previo para dar la indemnización. Te voy a fundamentar por qué digo lo que digo en unas láminas más. Ya, porque yo he visto, o sea, he visto hartos fallos, Sí. en general es como si se rechaza lo infraccional, se rechaza también lo Sí. Sí. No me queda claro como por qué podría saltarse ese etapa. Te lo voy a explicar porque yo me baso más bien en lo que ha dicho la doctrina. Hay dos autores, Ruperto Pinochet y Cortés, que ellos fundamentan que sí, yo podría demandar. Vamos a adelantar la lámina. Después volvemos a los fallos. Ya, no, ahí me adelanté mucho. Ya. Entonces, tenemos un hecho ilícito, ¿cierto? Como que un tercero utiliza mal la tarjeta de crédito y me saca dinero, o hace una compra, o qué sé yo. Y esto tiene dos vertientes, ¿cierto? Contravencional y civil. Contravencional es por el tema de consumidor. Ahora, como señalé, el profesor Pinochet y Cortés señalan que este tema que los juzgados de policía local se le exija a ellos el tema contravencional para poder demandar el tema civil, es un error de carácter histórico, porque tú debes analizar primero la ley de juzgado de policía local, que la ley de juzgado de procedimiento de juzgado de la ley de procedimiento de juzgado de policía local era lo que antiguamente era
procedimientos municipales. Entonces, ahí estaba circunscrito el tema, algunos procedimientos muy, muy básicos, muy acotados. Pero el limitar el tema de la infracción o limitar el demandar la acción civil en los tribunales civiles y separarlos del juzgado de policía local, iría, como dice el profesor Pinochet, sería en contra, o sería irse en contra del principio del principio de la reparación integral del daño, porque no te deja a ti elegir la sede en la cual poder demandar, es decir, te deja amarrado, te dejaría amarrado y solo poder demandar en el juzgado de policía local, siendo que yo puedo elegir demandar en civil como en policía local. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja? El tema de la prescripción y el tema del tiempo de una demanda. Policía local, uno entiende que es más expedito porque se ven las dos cosas juntas y puede obtener un fallo de inmediato, ves el tema consumidor y civil. Pero en tribunal civil podrías tú pelear un poco más, pero eso, el contra que tiene es que va a dilatar mucho más el procedimiento. Ahora, tiene razón, no todos lo aceptan, pero están los fundamentos. Si uno quisiera esto llevarlo a tribunales, por ejemplo, hay doctrina y uno podría fundamentar esto de una manera como más de peso, es decir, casi como se señala que es un error histórico pensar esto. Uh -huh. Y la sede natural para ejecutar la responsabilidad civil son los tribunales civiles. Y no existe ninguna razón de texto, ninguna razón que justifique una relación de perjudicialidad entre una y otra. Exacto. Yo puedo demandar civilmente aun cuando haya perdido el juicio infraccional. Así es. Por falta de prueba, no por inexistencia del hecho. Existe una relación de cosa juzgada, una sentencia no causa cosa juzgada. No se da la triple identidad. Entonces no tiene ninguna razón. Exacto, exacto, sí. Pero en todo caso, un principio absoluto del derecho que no puede haber indemnización si no hay perjuicio. Y para que exista perjuicio debemos probar primero la responsabilidad. Por ende, yo creo que si vamos a demandar en materia civil y no en contravencional, no juzgado policía local, igual tenemos que probar la infracción, aunque el juzgado civil no sea competente para poner multa o cosas así, porque en definitiva, si no probamos que hay una infracción al contrato, si no probamos que hay una infracción a los deberes del banco, no podrían obligarlo a indemnizar. Porque en principio no existe indemnización sin perjuicio, claro. Y existe perjuicio sin culpa. O sea, por lo tanto, de todas maneras, aunque fuera una demanda civil en la cual no hay posibilidad de imponer multas, sí deberíamos probar la infracción, porque de lo contrario no podríamos... Ah, no, claro, claro. Lo que pasa es que el tema de contravencional consumidor, bueno, saben que hay un tema de... Exacto, el plazo, pero además el deber de cuidado, que es principalmente lo que uno alega, dice relación con una infracción y que eso desemboca en una multa, es decir, como casi un tema, viene toda la discusión, cuál es la naturaleza jurídica de la multa. Entonces, sería solo eso. En cambio, el tema civil, ya, como dice, tiene que acreditar el vínculo, todos los requisitos de la responsabilidad contractual. Tiene que haber un vínculo, una relación, o sea, la culpa. Claro, porque si no hay culpa no puede haber pago. O sea, sí. Yo encuentro que tiene razón eso de que no puede, o sea, de que para indemnizar los perjuicios tiene que haber infracción. Que no se haya interpuesto en juzgado de policía local, que no se pueda condenar por esa infracción, es distinto a que no se pueda indemnizar. Pero de todas maneras hay que probar la infracción. Sí, nos estamos absolutamente de
Ujú. Sí, claro. Yo podría interponer la acción en sede civil, a mi juicio sí, por estos argumentos de la doctrina, que uno puede decir, bueno, la doctrina no es la práctica, pero bueno, hay un sustento y el artículo es bastante bueno porque se basa en razones históricas en las cuales uno puede llegar a demandar en sede civil por el principio de la reparación integral del daño, donde yo puedo elegir en cuál se demandar. No se me puede a mí solamente limitar que sea solo los juzgados de policía local. A lo mejor no me expliqué muy bien en esa parte. Entonces, acá. Un poco retomando el cuadro, la última pregunta es, ¿cuál es el efecto de la ley 20.009? Ya adelantamos que esta ley vino a cambiar un poco lo que existía en materia de contratos, porque habían ciertos bancos que tenían algunos contratos un tanto, por decirlo de alguna manera, draconianos en cuanto a qué le pasaba al tarjetaviente, es decir, al consumidor, cuando se le extraviaba, le hurtaban o le robaban la tarjeta. Ya expliqué qué es lo que ocurría en ese caso, es decir, colocaban una serie de requisitos, incluso colocaban una cantidad de horas, le decía, salía en el contrato, decía, usted en 24 horas tiene que dar aviso que su tarjeta fue hurtada, robada, la. Pero ¿qué pasa si yo me entero 48 horas? O era una tarjeta de las adicionales y que yo me vine a enterar un mes después. ¿Qué pasa en esos casos? No quedó cubierta. Claro, la cláusula era bastante, en ese tipo de cláusula, lógicamente, dejan al consumidor bien amarrado. O sea, uno tendría que estar a cada rato mirando la billetera. ¿Está la tarjeta? No está la tarjeta. ¿Está? No está. Entonces, es bien ridículo. Uno tiene como titular de la tarjeta, ya sea débito o crédito, un mínimo de cuidado, es decir, el estándar que se le exige a uno del buen padre de familia y estar como las recomendaciones básicas que siempre llegan al correo, que no dé su clave, que esté todo en un lugar seguro, etcétera. ¿Cuál fue el efecto de la ley 20.009? Que viene a romper un poco las cláusulas tipo que existían en los contratos y básicamente señala que usted debe dar aviso en el menor tiempo posible de esta situación, de cualquiera de estas tres situaciones. Si usted da el aviso, el banco debe bloquear, esa es la obligación del banco, el bloqueo de la tarjeta, y luego del bloqueo usted queda liberado de cualquier tipo de transacción que se haya hecho con la tarjeta. Si el banco le cobra a usted la transacción, bueno, en ese caso hubo una falla del banco que permitió que esa transacción se realizara. Y usted, en ese caso, da lo mismo que tenga el seguro. Y ahí viene el tema de los famosos seguros, que con esta ley, oiga, yo di el aviso hoy a las 19:28. Me hicieron un cargo a en mi tarjeta a las 20 horas. Pero yo ya di el aviso. En ese intertanto ya tiene que estar bloqueada la tarjeta. A mí me pasó, esto es como la experiencia, me robaron, sacaron todo, no me di ni cuenta la billetera, y di el aviso al banco, me dieron un número determinado y ya estaba todo bloqueado. Entonces, con eso ya pude dormir tranquila porque si pasaba algo, todo lo que ocurre con posterioridad a eso, yo me libero de responsabilidad. Pero ¿quién tiene que desvirtuar esto? Si es que uno va a tribunales y quiere, no sé, se hace un cargo de la tarjeta estando bloqueada, el banco tiene la carga de la prueba de decir, oiga, usted fue quien utilizó la tarjeta, o bien usted fue quien
hizo, no sé, alguna trampa o algo y logró hacer un cargo o una compra o una transacción. Es decir, si ustedes se fijan, la carga de la prueba se invierte, porque es el banco el que debe probar quién tiene, o sea, es el banco el que va a probar que yo fui la que cometí este fraude. ¿Sí? Y le tengo una duda un poco rara. A ver. ¿Qué pasa si es que uno tiene una tarjeta, puede ser, no sé, normalmente de cuenta corriente, quizás no tiene que ver con... No importa. La mete en el cajero automático y se olvida de sacarla, porque hay veces que el cajero te dice, ¿usted desea hacer otra transacción? Te pregunta al final. Sí, sí. ¿No será responsabilidad del banco ahí entregar la tarjeta al tiro sin hacer esa pregunta? Porque muchas personas se olvidan de decir no y llega otra persona atrás y dice sí y hace un giro. Claro. Y se lleva la tarjeta. Entonces ahí no sé si es responsabilidad del banco a qué se puede mandar en ese caso, porque puede ser culpa del usuario al no... Sí, yo creo que va por ahí, que él debe tener la responsabilidad de estar atento a lo que le está diciendo el cajero, porque a mí me ha pasado un par de veces, así que soy culpable de que se me ha quedado la tarjeta en el cajero, a pesar que está la alarma, porque además está la pregunta, está la alarma que dice que ya retire la tarjeta. ¿Pero no debería ser que después del giro salga la tarjeta automáticamente, o uno podría explicar que hay un hecho del banco al permitir que se pueda producir ese riesgo? Como que el banco está confundiendo al usuario con una pregunta adicional y... Está dejando que se produzca un riesgo. Yo creo que no, yo creo que el tema va por el cuidado que uno también debe tener en la tarjeta. Es decir, está bien, yo soy partidaria de que el banco tenga una mayor responsabilidad por ser experto, pero yo prefiero que el cajero mismo tenga la seguridad o tenga ciertos elementos que impidan que le coloquen un scan y me clonen la tarjeta, o que no pueda salir el dinero, o por ejemplo que le puedan colocar una cámara sobre el teclado. Yo prefiero eso antes que me diga una pregunta más o una pregunta menos. O sea, ya eso es como responsabilidad mía de estar atento a lo que estoy haciendo, al procedimiento propiamente tal. Pero, perdón, a propósito de phishing, que es operaciones en cuenta corriente, Sí. la Suprema últimamente ha sacado unos fallos que son bastante avanzados, bastante agresivos, que eleva el estándar del banco al punto de señalar que usted debe considerar a su cliente como una especie de interdicto. Y si usted le entrega facilidades de operaciones en internet, tarjetas de crédito, transacciones no presenciales, usted se tiene que hacer responsable de lo que pueda hacer su cliente con eso, porque entiende que siendo un depósito los dineros son del banco y es el Sí. banco quien debe protegerse a sí mismo, incluso de su propio cliente. Entonces, en ese sentido también pasa lo mismo con los cajeros y todo, porque una doctrina que el banco dice, que la Suprema ha dicho, usted banco hágase responsable de todo lo que ocurra de usted hacia abajo. Claro. Ahora hay que tener ojo con esos fallos, porque está bien, o sea, comparto ese criterio, pero la Suprema confunde en el fondo un tema básico, que el tema del phishing, y creo que, a ver, por lo que recuerdo ese fallo, confunde la clonación con delito informático. Hay un tema ahí que a mí me hace ruido. Sí, hay un tema ahí que... Pero hace responsable Sí, hace... cuando el cliente reconoce haber entregado sus claves no una, sino 3 veces, la clave dinámica, no la clave de acceso. La clave dinámica, ya. Si usted le entrega una clave dinámica al cliente, hágase responsable de lo que el cliente haga con ella, que es poco mucho. Sí. Yo vi un fallo hace poco también de la Suprema que decía lo contrario. O sea, en el fondo decía cuando es un engaño por un tercero al consumidor o al usuario. No se estaba de acuerdo. En ese caso, no, pero El banco está
no sé si era el banco, pero en ese caso no lo hacía responsable. Como era un hecho de un tercero, y los sistemas de seguridad del banco sí habían funcionado, y fuera el consumidor que voluntariamente entregó sus claves a un estafador, en ese caso no era responsable del banco, porque estaba fuera de la esfera de control. O sea, como que los mecanismos de seguridad no habían fallado. Y eso es lo que sí estaba obligado el banco a hacer, como tener mecanismos suficientemente seguros para evitar como hackeo. En estos casos, Dos fallos de este año, uno de enero y el otro de... Sí, otro poquito después. Los dos eran gente que reconocía haber entregado sus claves dinámicas, haberlas puesto más de una vez, decían que además entraron por un link que no era directo de la página del banco, y así todo la corte condenaba al banco y que la responsabilidad, o sea, que la plata se la habían robado al banco y no al cliente, porque el banco es el depositario. Tenía que elevar su estándar. Claro, tenía que elevar el estándar, un poco lo que estábamos diciendo, que el banco en su calidad de experto debe elevar, y el tema del hackeo, y que la asociación de bancos dice que se ven muy afectados en su reputación. Usted está... Claro. Es que yo estaba revisando así como en la situación del phishing y de la situación que se le queda la tarjeta en el cajero, que acaba usted de señalar, y eso es, efectivamente se señalaron varios fallos. El usuario de la tarjeta de crédito tiene que tener el cuidado del buen padre de familia. Y con todas las campañas que han hecho los bancos, la policía de investigaciones, etcétera, respecto a las alertas de phishing, respecto a las alertas del mismo cajero automático, incluso tengo entendido que después de unos ciertos minutos el cajero chupa la tarjeta e impide que el usuario que viene detrás la pueda usar. Claro, que siempre puede ocurrir que dentro de los... Pase alguien rápido, pero en principio el cuidado del buen padre de familia debe entenderse que lo hace responsable a uno como usuario de esas situaciones, porque en definitiva han habido muchas campañas por televisión, en la prensa escrita, e incluso cuando yo abro la página del banco me aparecen algunos correos extraños que no lo respondan. Entonces eso de elevar el estándar del banco resulta como contradictorio con la cuestión del cuidado del buen padre de familia, porque en el fondo, si bien es cierto, las platas que le sacan al banco son del banco, porque mientras las tenga él son de él, cosa fungible de todas maneras, es cierto que nuestra falta de cuidado es la que está provocando un perjuicio al banco. Desde ese punto de vista incluso nos podrían hacer responsables como cómplices si damos nuestras claves. Así que elevar el estándar del banco me parece contradictorio con la cuestión del cuidado del buen padre de familia. Y en definitiva, eso es, el cuidado del buen padre de familia debe entenderse como esto, que uno tiene que estar por lo menos atento. Claro, pero a lo que voy yo es que, si bien el estándar del buen padre de familia, yo no lo puedo decir al banco que es un igual a mí. El banco tiene que tener medidas de seguridad altas. Él no puede decir, sí, yo uso Avast para mantener los antivirus fuera. El banco no se puede proteger de que sea el usuario el que le entregue las claves a un tercero. Sí, pero el problema es que ahí se produce un juego, se produce como una especie de juego perverso, porque también el usuario dice, total, tengo seguro, que el seguro se encargue. Que lo que decía Transbank, dice, oye, que el seguro sea obligatorio, pero ¿cuál es el efecto que provoca el que todos estemos asegurados, que nadie se preocupa de nada? Es que desde ese punto de vista el seguro debería ser obligatorio para el banco, puesto que los dineros son del banco. Conforme, pero si nosotros decimos, estamos asegurados, ¿cuál era el temor? Era como, si el seguro es obligatorio, todo el mundo va a andar, mi clave es la 003. O sí, toma, usa mi tarjeta, o nada, lo mismo la tarjeta. Como que la responsabilidad del propio usuario se iba a bajar. El estándar iba a bajar y todos iban a entregar todo. En cambio, a lo que voy yo, y en mi teoría, que la responsabilidad no se eleva, sino que se mantiene, porque un agente experto, un poco, y acá a lo mejor con las proporciones que corresponde, pero
En el mandato pasa algo similar, cuando el mandato es culpa leve, pero si es gratuito o remunerado, cambia, o sea, pero no cambia el grado de culpa, sino que se le exige más dentro de ese grado. Entonces, esa es como, yo lo pensé en ese sentido. Me mantengo en el mismo grado de culpa leve, pero por ser él un agente experto, porque insisto, el banco no es cualquier persona, y los dineros que uno le entrega, claro, cosa fungible, pero también tienen que estar a mi disposición cuando yo los necesito. Y si se hizo un giro sin mi autorización, bueno, es que hay algo que está fallando acá, y es el banco el que está fallando. Pero si uno que entrega la clave, no es uno que está fallando. Pero ¿y si yo no entregué la clave? Ahí hay que determinar quién es. Claro, también es un caso a caso, pero si yo no entrego la clave, voy acá caminando y me sacan mi billetera y yo me doy cuenta llegando a mi casa, bloqueo, sería la situación perfecta, bloqueo la tarjeta y veo al día siguiente que me sacaron, no sé, 500.000 pesos, que sería con mucha suerte, porque no creo que tenga tanto, me sacaron 500.000 pesos. Claro, esa situación ideal, yo le digo al banco, sorry, pero viejo, acá yo tenía bloqueado el sistema. Ay, pero es que no, es que voy a probar que tú fuiste la mala. No, pues ya está bloqueado. Distinto es, si yo no bloqueo, no tengo idea que me sacaron la tarjeta y veo un giro de 500, no tengo seguro, tendría que entrar a pelear, que yo no fui, que la cámara, que vean dónde estuve, que yo estaba aquí, que estaba allá. Entonces, claro, ¿podría probarlo? Sí, yo creo que lo podría probar, porque podría acreditar que estaba aquí. Todos ustedes serían mis testigos, los voy a llamar después. Claro, tengo una lista, una base de datos muy buena para llamarlos. Y de alguna manera poder acreditar que incluso donde el giro fue hecho, no era yo la que estaba ahí, por las cámaras. Entonces, todos esos elementos harían factible que pudiese ganar la demanda. Sin seguro. Pero hay tiempo, hay hora HH entre medio, entonces, claro, pero es factible, no es que sea. Y, bueno, ahí están los monitos. Daño moral, bueno, no se ve mucho, me falló hoy día 200.000 pesos, por ejemplo, ahí la persona denunciante, un grave perjuicio psicológico que afectó a su entorno familiar y asciende a la suma de 200.000 pesos. No era tan grande el daño ni la familia. Así que no. Otro daño moral, se considerará el malestar psicológico y anímico que la negligencia del demandado civil le ha ocasionado al actor al cobrarle montos indebidos en su estado de cuenta, sin dar explicación alguna de los mismos, sin dar una respuesta satisfactoria y concluyente respecto de su propia negligencia, siendo el monto del daño moral. La sana crítica. Se entiende por sana crítica aquella que conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y el criterio racional puesto en juicio. Bueno, es lo que se ve habitualmente. Acá, que no había sido bloqueado aún, este sentenciador estima que deviene una obligación para la empresa donde materialmente se realizan las compras al crédito y cualquier cargo sobre una tarjeta de crédito, como ocurre en el caso de compras o retiros o avance en dinero efectivo, con cargo a ella, bueno, tiene que, en esa época se presentaba la cédula de identidad, de verificar, ¿cierto? Hay una serie de obligaciones que tiene la entidad, que en ese caso no se cumplieron, de cotejar la firma, cotejar la cédula de identidad, no lo hizo. En este caso, el cajero o el dependiente. Este otro fallo que va por el mismo sentido, es decir, la cédula de identidad, al constatar que dicho documento no está bloqueado, corresponde al titular o adicional autorizado cotejar someramente la fotografía de la cédula de identidad con la persona que se presenta a la gestión y además cotejar someramente que la firma estampada por esa persona en el voucher que da cuenta o autoriza el cargo en la cuenta de crédito
corresponda a aquella que aparece en la respectiva cédula de identidad del titular o adicional autorizado. Falabella. Acá destaqué tres considerando sexto, tres párrafos o tres partes de este párrafo que me llamaron la atención, que dice que los consumidores tienen derecho a cuentas claras y cobros justos, debiendo pagar por el servicio efectivamente prestado y los productos adquiridos. Estamos en presencia de un contrato de intuito persona celebrado en consideración a la persona, por lo que la contraparte, en este caso el proveedor, debió emplear los medios suficientes y necesarios para asegurar que quien hace uso de la línea de crédito respectiva es efectivamente don tararara. La empresa no ha empleado el cuidado o diligencia necesaria para evitar el mal uso del crédito y una eventual filtración de los datos del actor, siendo entonces la conducta de la querellada una infracción al artículo 12 de la ley. Y acá, la empresa querellada es experta y deviene ser profesional en el área de las actividades de su giro, por lo que se encuentra en inmejorables condiciones para tomar los resguardos que eviten el menoscabo de la mala utilización de los datos personales y la tarjeta de crédito del consumidor puede ocasionar, evitando que sean víctimas de fraude, etc. Es decir, ahí queda reflejado lo que he tratado de remarcar en esta charla, que en este caso el banco tiene una calidad, un carácter de experto y profesional en la materia. Si ustedes después quieren, yo les puedo enviar los fallos, porque no están individualizados, tengo hartos fallos. Yo se los puedo enviar, no tengo problema. Estos son de policía local y creo que ese no llegó a apelación. O sea, lo dejó. Y te voy a mostrar otro. Bueno, este no se ve, así que, perdón, me lo voy a saltar. Así que este es de la Corte de Apelaciones y si se fijan, vuelve con la misma idea. Omitió cumplir con su deber de evitar los riesgos que pudieran afectarle con ocasión de ello, y por lo demás cabe destacar que la situación que sucede en la especie debe interpretarse en favor del consumidor. Una falta de seguridad en la prestación. Volvemos con el mismo sistema, es decir, acá lo relevante es que el banco debe prestar seguridad y el estándar de la seguridad debe ser alto. Perdón, en un caso particular que me tocó a mí desde el punto de vista profesional, la Corte discrepa del tema del alto estándar que debe exigirse al banco y pone en una situación casi de igualdad al banco con el cliente. Y voy a comentar el caso muy específico. Mi cliente es un hombre que acostumbraba a hacer todas sus gestiones, todos sus gastos a través de la tarjeta de crédito y la cuenta corriente. ¿Ya? La ocupaba y después, al cabo del periodo, pagaba la totalidad. Y dentro de ello tenía incorporado el colegio de los hijos, dividendos, etc. Y el seguro de los vehículos. Resulta que le mandaron un plástico nuevo, ¿ya? Que según el banco contenía mejores estándares de seguridad. ¿Ya? Y le dijeron, no se preocupe, señor Tanto, porque absolutamente todo lo que usted paga, lo vamos a seguir incorporando en esta nueva tarjeta que es el número tanto, bla, bla. Lo hicieron así. Y así pasó el tiempo, hasta que un día él salió a buscar su vehículo, un Jeep, y no lo encontró. Entonces fue y reclamó y fue a cobrar el seguro. ¿Ya? Y el seguro le dijo, señor, usted hace más de un año que no lo paga. Y él dijo, imposible, porque me lo descuentan de la tarjeta de crédito y así yo lo tengo contratado. Un pack. Un pack. Por motivos que nunca se clarificaron, el banco dejó de cumplir
alegación que yo hice efectivamente, que él tal vez debía haber revisado más permanentemente su cuenta, pero si nosotros analizamos que él tenía un gasto mensual de más o menos 4 millones de pesos y el seguro era como de 50.000 pesos, en realidad él veía el total. Claro. Entonces la Corte, o sea, el Tribunal de Policía Local, en primera instancia acogió la demanda, pero la Corte, en un fallo que fundó con mucho detalle, dijo: señor, fue usted el que no fue diligente y por lo tanto acá usted tiene responsabilidad y el seguro no va a cubrirle absolutamente nada. Entonces aquí viene el tema, el estándar no es tanto lo que se exige, porque en definitiva aquí era una obligación del banco mediante un contrato, Sí. ¿ya? que tenía que haberle forzosamente cargado eso, Claro. y no lo hizo. Y solamente se amparó diciendo es que hubo un cambio de número de tarjeta, pero eso tampoco era responsabilidad del cliente, No, pues es un tema interno. absolutamente. Y la Corte precisamente señaló el cuidado del buen padre de familia como fundamento para rechazar la demanda. Exacto, Claro. ¿Usted demandó al banco o al seguro? al banco. Al banco, ¿Y usted me compartiría el fallo? desde luego. Ya. Gracias. Buen caso porque... En primera Ahí. instancia lo gané. El banco, a quien se le aplicó una multa bastante considerable en primera instancia, y además una indemnización por daño moral al final. O sea, bueno, Claro. se me concedió una Sí. indemnización. El banco apeló, ¿ya? Y como digo, en un fallo bastante largo y fundamentado, dijo: el cliente no fue lo debidamente diligente en realizar la revisión de su cuenta. O sea, perdón, entre 4 millones todos los meses, si me salen 3.950.000 Claro. pesos, No. no me voy a preocupar. Bueno, ahí ocurre lo que siempre uno comenta, el tema de los fallos de la Corte, que uno tiene de todo un poco. Lamentablemente no hay... Exacto. No tiene mucho... No hay un hilo conductor. Ahora, la mayoría siempre toma el... Ajá. La mayoría toma, creo, de lo que he visto, el tema de la seguridad. Ahora, sería bueno leer ese fallo porque como sale de la regla es lo que me ha tocado revisar. La mayoría, como les digo, habla del tema de la seguridad, y creo que... ¿De cuándo es el fallo que usted...? El año pasado. El año pasado. Claro, porque ahora se ha visto lo contrario, o sea, se ha dicho que el estándar del banco es más alto, bueno, en relación a otra temática, que el phishing, que el tema del engaño. Así que en el caso que les comento, aquí no hay ningún tipo de fraude. No, por eso son temáticas distintas. Hay un incumplimiento del contrato. Claro, son temáticas distintas. Incluso hay incumplimiento obvio del banco que omitió. Sí, hay un mandato ahí que no cumplió, porque uno le hace un mandato para que haga el cargo del PAC a la tarjeta. Sí. Claro. Ahora, la línea de todo lo que yo he mostrado dice relación con los fraudes o con el extravío o con eso, no con el tema del incumplimiento. Por eso me interesa el fallo, porque esa beta no he encontrado tanto material. Se me desordenaron las láminas. Acá. Acá. Ya, este tiene mayor antecedente, porque acá el tercero suplantó la identidad de la denunciante y se hizo pasar por ella, diligenció un avance en efectivo, nadie revisó la cédula de identidad, que es bastante curioso eso, ni tampoco el tema de la firma, se le entregó el crédito y hizo uso de la tarjeta de crédito de la demandante,
solicitó avance en efectivo y nuevamente se señala que actuó con negligencia y permitió que terceros utilizaran la tarjeta de crédito, causando menoscabo al demandante y por lo tanto en cursar este avance de dinero en efectivo. Ese que no se nota, lamentablemente. Pero bueno, básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes, revisar estas preguntas que a uno le surgen al momento de interponer una acción y esto que uno de repente no lo visualiza con tanto detalle como son las relaciones de los intervinientes en el pago con tarjeta de crédito. Porque uno va y paga nomás y como que se olvida. Y no se da cuenta de todas las interacciones que se dan desde el vendedor con el operador de la tarjeta, con el banco y el operador de la tarjeta, entre nosotros y el banco emisor, que ahí donde se produce finalmente la relación de consumidor en caso de un fraude o de una utilización por parte de un tercero de la tarjeta, y entre el comprador y el vendedor. Uno no tendería a pensar a demandar directo al vendedor, pero eso no es correcto. Así que le agradezco mucho la paciencia por haberme escuchado el día martes. Y bueno, dudas, comentarios.